Amigos, buenas tardes o quizá ya buenas noches. Decidí grabar otra videocápsula sabatina porque hay algún tema que también me interesa comentar con ustedes. Espero sea de su interés. Una de las conductas que hemos visto ha sido evidente en la mayor parte de los casos de no pocos comentaristas o comentócratas profesionales, es decir, aquellos que de alguna manera vivimos de opinar, de escribir en un periódico, comentar en un programa radiofónico, un cierto cambio en relación con el que ocupa hoy la presidencia de la República, López. Algunos de manera burda, abierta, defienden a López y su conducta y sus medidas, su forma de llevar la gobernación. Es respetable esa posición. Otros buscan el eufemismo, el retruécano verbal, un lenguaje alambicado, de mucho oropel, de mucho encaje, porque no se atreven a decir las cosas. Entonces quieren quedar bien con Dios y con el diablo. No quieren verse políticamente incorrectos, pero tampoco quieren perder una posición porque ellos son acá y acá, Juan Camaney, ¿no? Ya sabe usted. Yo creo que eso no ayuda a comprender lo que estamos viendo hoy en México y algo que muy posiblemente veamos en los próximos meses. Me refiero a la realidad en materia económica. Hay una corriente de analistas que plantean que no hay por qué preocuparse. Las cifras dicen que esto va bien, que los mercados han aceptado, que la inflación va a la baja, aun cuando no con el ritmo que quisiéramos, la paridad está muy bien, y así toman 2, 3, 4, 5 o más cifras aisladas, y en función de ellas dicen, no hay por qué preocuparse. Esos alarmistas que en todo ven una tragedia, un desastre, están equivocados, porque las cifras dicen esto y lo otro. No más que hay un pequeño problema con ese tipo de análisis. Miren, la política al final de cuentas es palabras. La política se hace hablando. De ahí la importancia de la palabra del gobernante. Puede en un momento, en un país, la economía ir bien, los indicadores fundamentales ir bien, pero si en un determinado momento la palabra, el mensaje del gobernante es equivocado, el inversionista agarra su dinero, agarra sus fichas, las levanta y se va a otro país. Hoy es sumamente fácil para un inversionista, particularmente los de portafolio, es decir, los que traen dinero con miras a obtener un rendimiento a corto o a mediano plazo, en el mejor de los casos. Pero al final de cuentas, el capital es voluble, como aquella aria de la ópera, la Traviata, la donna è mobile, la dama es volátil, es voluble. Aquí el capital es voluble, el capital es desconfiado y los inversionistas dicen vente para acá bonito, y hay una expresión que en inglés muy clara que dice fly to quality, ese vuelo a la calidad, o sea, me voy a donde está la seguridad, la tranquilidad en materia financiera y política. De ahí pues que la palabra del gobernante y los funcionarios más cercanos a él, los que lo rodean, sean de una gran valía. En países como el nuestro, en coyunturas como la que estamos enfrentando, es particularmente fundamental analizar las palabras del gobernante y de los que lo rodean, de sus cercanos, de quienes podríamos decir son afines a él, son sus portavoces incluso. Y si entendemos el peso que tienen las palabras, si entendemos la importancia de lo que dice
el gobernante, entonces nos podremos dar cuenta que hay que tomar en serio, hay que tomar medidas precautorias, porque las cifras solas no dicen toda la verdad o no reflejan toda la realidad. De ahí pues que en las condiciones actuales del país, con las palabras del gobernante que hoy dice una cosa y mañana lo contrario y después quizá al revés y luego lo de arriba, una especie de chimoltrufia política. Eso es importante. ¿Por qué? Porque genera desconfianza en los inversionistas. Hoy, por ejemplo, las empresas han tomado decisiones en función de una reducción sensible de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Algunas inversiones congeladas o pospuestas, otros con una cara de jugadores de póker, espero para ver o pago por ver, pero de alguna manera se nota ya en el ambiente empresarial que hay una posición de cierto recelo. Eso no quiere decir que no estén vendiendo sus empresas, eso no quiere decir que la inflación esté desbocada o la paridad llegó a 25 pesos, no. Ahí es donde está el error en esos análisis que le mencioné al principio. Las palabras cuentan mucho. Cuando un senador o un diputado presenta una iniciativa para plantear un mandato dual en Banco de México, eso tiene una gran importancia, tiene un gran impacto. Cuando el gobernante saca a un funcionario o un candidato a un puesto en el gabinete y por X o Y razones que no sabemos cuáles son, si se peleó con el secretario de Hacienda, si este último, el doctor Ursúa, pensó que no estaba aquel a la altura del nivel que le exigía, el caso es que lo saca de ahí y pone a alguien de su confianza o que satisface sus niveles, sus estándares. Pero a ese funcionario, en vez de decirle muchas gracias por participar, lo hace miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México. Dice, ay, ¿qué pasó? O sea, pues al paso que va este personaje podría llegar a ser presidente de la República, porque lo limitado no se le va a quitar. El hecho de que forme parte de la Junta de Gobierno de Banco de México no lo va a hacer inteligente. O sea, no funciona la realidad así. Pero volvamos al tema. Las palabras, pues, tienen un gran peso, particularmente en la acción presidencial. Por eso la palabra debe ser dosificada, debe de ser expresada en el momento oportuno ante la audiencia correcta. Un gobernante estilo, recuerdan ustedes a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro con el aló presidente, que estaba él a todas horas en la radio, cadena nacional, televisión, etc. Y vea usted cómo ha terminado Venezuela. El actual gobernante, con estas conferencias, entre comillas, son monólogos prácticamente, ya tuvieron compasión de los miembros de la tercera edad que están acompañando en el gabinete, les pusieron unas sillas incómodas por lo demás, y dice uno, el único que puede hablar de todos los temas es el gobernante actual. Ese abaratamiento de la palabra presidencial muchas veces hace que se digan dislates, que se digan cuestiones que son mentiras evidentes. Todo eso, esas palabras, ese conjunto de expresiones equívocas, erradas completamente, y esa falta de las palabras correctas, precisas, eso tiene un peso en el ambiente de negocios. De tal manera pues que decir, es que ahí están las cifras y es que allá están esto, porque los que no las quieren ver y ven una tragedia son alarmistas. No, repito, en toda gobernación las palabras del gobernante tienen un peso específico muy importante. Vea usted lo que sucede en Estados Unidos. Vea usted esa
esa verborrea, esa, ¿cómo decirlo? Esa incontinencia verbal del presidente Donald Trump, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero en un determinado momento cae en una serie de situaciones comprometedoras que tienen sus funciones que salir a aclarar. ¿Recuerda usted el caso de Fox, que era lo mismo? Sí, de ahí pues que la palabra presidencial, por el peso que tiene, por el impacto que tiene en la visión de los empresarios, es fundamental. Por eso me parece errado ese análisis, o me parece equívoca esa posición de que los indicadores dicen la paridad, la inflación y esto. Por desgracia, para el país y su economía, esas cifras en determinadas coyunturas como la actual no dicen todo. Y le termino dándole el ejemplo de la secretaria Sánchez, cuando dice en relación con estos delincuentes de la CENTE que tienen bloqueadas las vías de ferrocarril, causando daños por miles de millones de pesos, no vamos a utilizar la fuerza, no vamos a reprimir, vamos a recurrir al diálogo. Esas palabras dicen más de lo que la secretaria Sánchez quisiera decir. ¿Por qué? Porque está planteando una forma de la gobernación donde estimula la impunidad, donde está contemporizando con delincuentes que violan de manera flagrante la ley. Y eso no es una cifra, eso no es un indicador de tal o cual monto, etcétera, etcétera. Ese es el valor que tienen las palabras en toda gobernación. En consecuencia, pues, creo que debería usted tomar en cuenta las cifras, pero no desdeñar la importancia de la palabra presidencial y de algunos de sus funcionarios muy cercanos. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, si usted pone todas sus fichas a las cifras, podría sufrir un desengaño que podría ser costosísimo para usted en lo personal y su patrimonio. Muchas gracias, le agradezco su atención en esta segunda cápsula sabatina y mañana en la dominical haremos algún resumen de lo que ha sucedido en la semana y con algunas cosas en relación con lo que veo yo para la siguiente. Por lo pronto, muchas gracias.